Continuamos en la Feria del Libro de Valencia, en este caso con la presentación de 30 mujeres fascinantes en la historia de Valencia, de Pinatea Editorial, un libro coral donde nos encontramos con muchísimas historias de mujeres importantes para la historia de la ciudad de Valencia. Viene a presentarlo una de las autoras, Susana Gisbert. Susana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, encantada de estar con vosotros. Bueno, fascinante encontrar historias de mujeres en Valencia que han hecho cosas importantes y que es muy importante que las demos a conocer. Sí, es muy importante visibilizarlas porque muchas de ellas pues ni habíamos oído hablar de ellas, y luego lees sus historias. Y lees lo que han hecho y dices, pero bueno, a mí ¿por qué no me han hablado ni en el colegio, ni en la facultad, ni en ningún sitio de estas mujeres? Decís que es un libro dedicado a las mujeres, pero no es para mujeres, es para todos. No, es un libro para todos. Es un libro para todos y para todas. Correcto. Es un libro que hemos escrito mujeres, eso sí, pero además como cada una ha imprimido su estilo en el relato, porque además no es un libro de biografías, es un libro de relatos basados en las biografías, pero son historias, son cuentos de estas mujeres que transmiten el espíritu de esta mujer, pero no la biografía al uso. Y bueno, pues lo hemos hecho para todo el mundo, y de hecho está gustando afortunadamente a gente de todo el mundo y de todas las edades también. Sí. No te voy a decir que me hables de tu libro, te voy a decir que me hables de tu historia. Cuéntame qué historia elegiste y a qué personaje has elegido y por qué. Bueno, pues la verdad es que mi mujer, porque aquí todas ya nos referimos a nuestro personaje o a nuestro personaje histórico como mi mujer, yo no la conocía de nada. Yo no la conocía de nada y la verdad es que confieso mi ignorancia, pero a mí me dijeron, Leonor Esparza, y yo creo que te va muy bien y tal, y yo dije, madre mía, como digo yo, que no tengo ni idea. Pero la verdad es que es una mujer fascinante, como su propio nombre indica. Era la mujer de Luis Alcañiz, el que fue el primer cirujano. Ella sufrió todavía más que él los rigores de la época y de la Inquisición. De hecho, ella fue la que fue la primera prendida y durante 19 meses la estuvieron torturando hasta que al final acabó quemada en la... ¿En qué época estamos? Estamos hablando de la época de Fernando el Católico. Correcto. Porque Luis Alcañiz fue médico del rey. Pese a ser médico del rey y pese a ser el primer cirujano y el primer catedrático de cirugía, no hubo manera de salvarse de la Inquisición. Historia apasionante porque no la elegiste tú, ¿cómo fue el trayecto del libro? Bueno, pues en mi caso y en el caso de muchas nos engancharon, ¿no? Nos recolectaron como si fueran los músicos de Bremen, ¿no? Nos fueron recogiendo y yo dije, yo puedo elegir, y me dijeron, hombre, puedes, no sé, tal, pero yo he pensado en ti, en esta mujer. Y la verdad es que quien lo pensó, que fue en este caso Salvarraga, lo pensó estupendamente porque se apoderó de mí. De hecho, yo lo tuve que escribir enseguida porque a mí se me aparecía esta mujer por la noche y me decía, sácame del olvido, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso hasta convertir, porque tú lo has dicho que no es una biografía, sino que está novelado, cómo fue ese proceso para conseguir enganchar la historia de Leonor? Bueno, pues por supuesto primero saber quién era, documentarme en la medida que pude. En el caso de Leonor, además, bueno, fue fácil y difícil. Fue difícil porque hay muy poca información en ningún sitio. De hecho, desgraciadamente, como pasa con muchas mujeres, parece que esta mujer ni nació, ¿no? Sí, solo nació al mundo el día que se casó con Luis Alcañiz, porque no consta ni su lugar de nacimiento, ni siquiera la fecha de nacimiento a ciencia cierta. A partir de ese momento sí, y por supuesto la fecha de su muerte sí. Y luego lo único que encontré ya más fehaciente y más documentado fueron las sentencias de la Inquisición, que además en mi caso, como soy jurista, pues me vinieron muy bien. Luego, pues esto era una ventaja y un inconveniente. Una ventaja porque daba pie a que mi imaginación se desplegara sin ningún obstáculo de chocar con un momento de su vida que pudiera meter la pata, pero también pues te deja un campo mucho más abierto y muchas más posibilidades y mucho más trabajo. Y la verdad es que yo quise centrarme en esa, o sea, a mí me llamó mucho la atención
que pensaran que esta mujer solo emergiera a la luz. Entonces quise centrar en esa época, en una rememoranza de esa época que no conocemos, ¿no? Cómo sería su infancia y su juventud y cómo llegaría hasta el momento en que fue lamentablemente ejecutada. He dicho que me cuentes tu historia, pero evidentemente tú has visto las otras historias. ¿Qué otra historia te ha llamado también? ¿Te ha dicho, no te ha llamado a la puerta como te ha llamado Leonor, sino te ha dicho, Susana, esta historia me ha llegado? Bueno, hay porque muchas. Hay 30 historias. Hay muchas y la verdad es que son todas fascinantes. Lo que pasa es que las que conocemos un poco más, ¿no? Como la de Sor Isabel de Villena, Germana de Foix, son personajes más conocidos. Y había otras, la primera que es de la época romana, claro, y todas estas cosas te llaman muchísimo la atención porque no las conocías. Personalmente me impactó la historia de Margarita Borràs, aunque la conocía un poco, pero esto de que era la primera mujer transexual, y por supuesto no puedo dejar de nombrar a la única mujer viva, a Pilar Mateos. Es una científica fabulosa y que creo que en Valencia no somos conscientes de la joya que tenemos con esta mujer. Tampoco quizás somos conscientes de que aquí hay 30, pero pueden haber 30 más y pueden haber 30 más. Sí, yo se lo he dicho varias veces al editor, que a ver cuándo vamos las 30 siguientes mujeres fascinantes. Pues nada, por ganas no será, Susana, muchísimas gracias. Nada, encantada de estar con vosotros. Por darnos a la luz a esas otras mujeres que no están en la historia, pero que hicieron mucha historia y que merece la pena que nos cuenten en este libro y en muchos más, 30 mujeres fascinantes en la historia de Valencia, de Vinatea Editorial.